Mi nombre es B, y hasta hace poco, mi vida transcurría en una calma serena, sin sobresaltos. Todo parecía perfecto hasta que, un día, todo cambió de manera drástica. Mi esposo, Ethan, es un hombre de negocios exitoso, alguien amable, cariñoso, que siempre ha sido mi pilar y refugio en momentos difíciles. Nos conocimos cuando yo ya tenía más de 30 años y desde entonces disfruté cada momento que pasamos juntos. A pesar de que Ethan ya tenía hijos de un matrimonio anterior, tomé la decisión de aceptar a su familia como propia. No fue fácil, pero opté por asumir el papel de madrastra para su hijo, Juan. Él tenía 21 años, lleno de energía, y estaba en los primeros pasos de su vida adulta. Sin embargo, nuestra relación no fue fácil desde el inicio. Siempre intenté ganarme su confianza y respeto, aunque sabía que era un desafío complicado. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando Ethan tuvo que ausentarse por un viaje de negocios. Me dejó sola en casa con Juan, lo que en principio no parecía ser un problema. No era la primera vez que Ethan se iba por trabajo, así que no esperaba nada fuera de lo común. Durante los primeros días todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir los problemas. Juan empezó a regresar tarde a casa, ignorando las reglas que su padre había establecido. Intenté hablar con él para aclarar la situación, pero él simplemente se reía y se marchaba antes de que pudiera terminar de hablar. Fue en ese momento que comprendí que nuestra relación estaba al borde del colapso. No me tomaba en serio, no respetaba mi autoridad, así que decidí que debía tomar el control de la situación para mostrarle que su comportamiento no tendría cabida en nuestro hogar. Una noche, cuando Juan estaba profundamente dormido, tomé las llaves de su coche. Quería demostrarle que sus acciones tendrían consecuencias. Pero, en lugar de reflexionar, Juan reaccionó con ira. Llegó a casa tarde, cuando ya casi estaba dormida, y me gritó al entrar. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí, la rabia y la frustración hervían. En sus ojos veía una furia incomprensible, como si no pudiera aceptar que yo intentara imponerle un mínimo de orden. A partir de ese momento, empezó una lucha entre nosotros, una lucha por el respeto y la confianza. Pero lo que nunca pude imaginar fueron las consecuencias que esa confrontación traería en el futuro. En muchas ocasiones, pensaba en Ethan y en lo que él habría dicho si supiera lo que estaba ocurriendo en casa. Sin embargo, él estaba lejos y yo me encontraba sola, enfrentando esta batalla. Después de aquel incidente con las llaves, las cosas no hicieron más que empeorar. Juan se volvió aún más terco e inflexible. Empezó a ausentarse cada vez más por las noches y cuando regresaba, su comportamiento era cada vez más desafiante. Entendí que mis intentos por restablecer el orden solo intensificaban su resistencia, pero no pensaba rendirme tan fácilmente. Una noche, después de que Juan volviera tarde una vez más, decidí que era hora de tener una conversación seria con él. Cuando entró en la casa, cerró la puerta de un portazo y me lanzó una mirada llena de desprecio. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura, y me acerqué a él. «Juan, necesitamos hablar», le dije con firmeza. Se detuvo y se giró hacia mí con una expresión de irritación claramente visible en su rostro. «¿De qué quieres hablar, Bella? ¿De que intentas controlar mi vida?» «Zrenia», respondió con sarcasmo. «No se trata de control, Juan, sino de respeto. Quiero que respetes las reglas que tu padre estableció en esta casa. Todos vivimos bajo el mismo techo y debemos tener en cuenta a los demás», le respondí, intentando mantener la calma. Juan se rió y sacudió la cabeza antes de responder fríamente. «Nunca serás mi madre, Bella. Eres solo la esposa de mi padre y nada más». Esas palabras me hirieron profundamente. Siempre había sabido que no podría reemplazar a la madre de Juan, pero escucharlo de manera tan directa me dolió más de lo que podía haber imaginado.
Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero las contuve. Entiendo que no pueda reemplazar a tu madre, Juan, pero estoy aquí para ayudarte y apoyarte. Lo único que te pido es un poco de respeto, le respondí, intentando que mi tono fuera suave pero firme. Juan me miró en silencio durante unos segundos, y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Me quedé sola en el pasillo, sintiendo el peso de aquella conversación caer sobre mis hombros. A partir de ese día, las cosas no hicieron más que empeorar. Ethan se fue de nuevo de viaje por negocios, dejándome sola para enfrentar los problemas con Juan. Unas noches después, volvió a traer a sus amigos a la casa. La música retumbaba en todas las habitaciones y las risas se oían desde el salón. Al principio, intenté ignorarlo, cerrando los ojos y esperando que la fiesta terminara por sí sola. Pero después de un rato, entendí que no podía seguir tolerando esa situación. Reuniendo todo mi valor, me levanté de la cama, me puse la bata y bajé al salón. La escena que vi me dejó perpleja. Botellas vacías, cajas de pizza y colillas de cigarrillos esparcidas por todas partes. Los jóvenes, incluido Juan, ni siquiera notaron mi presencia. Me acerqué al equipo de música y lo apagué. El ruido cesó de inmediato y todas las miradas se dirigieron hacia mí. «Juan, necesitamos hablar», le dije, tratando de mantener la calma. Me miró y en sus ojos brillaba el desafío. «¿De qué más, Bella?» «Ya lo has dicho todo», respondió con frialdad. «No puedes seguir comportándote de esta manera, Juan. Esta es nuestra casa y te pido que la respetes», le dije, intentando no mostrar lo desconcertada que me sentía. Uno de sus amigos, con tono burlón, sugirió que me relajara y me uniera a ellos. Todos se rieron y sentí que la sangre me palpitaba en las sienes. Esta ya no era solo una lucha por el orden en la casa. Era una lucha por el respeto. Y estaba decidida a no ceder. «No, Juan, esto es inaceptable. Si no puedes seguir las reglas, tendrás que buscar otro lugar para tus fiestas», le dije con la mayor tranquilidad que pude reunir. Juan permaneció en silencio, con la mirada fija en mí, pero su expresión seguía siendo fría y desafiante. Finalmente, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa, indicando a sus amigos que lo siguieran. En el momento en que la puerta se cerró tras ellos, sentí que mis fuerzas me abandonaban. Me dejé caer en una silla y poco a poco las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. A pesar de que sentía que había logrado una pequeña victoria, sabía que las verdaderas pruebas aún estaban por venir. Al día siguiente, cuando me desperté, la casa estaba en completo silencio. Juan no había vuelto, y el vacío en la casa se sentía pesado, como una señal de que esta era solo la calma antes de la tormenta. Traté de ocuparme con mis tareas diarias, pero mis pensamientos seguían volviendo a él. Hacia la tarde, Juan finalmente regresó. Su rostro era serio y no había rastro del desafío de la noche anterior. Pasó junto a mí sin decir una palabra y comenzó a prepararse algo para comer en la cocina. Sentí que era el momento adecuado para hablar. «Juan, ¿podemos hablar?», le pregunté, acercándome a él con un tono suave pero firme. Se detuvo y me miró por un momento. Luego asintió en silencio. «Está bien, habla», dijo, sentándose a la mesa. «Sé que eres un adulto y no intento controlar cada aspecto de tu vida», comencé, tratando de mostrarle que lo respetaba. «Pero en nuestra casa deben existir reglas, no solo por mí, sino también por tu padre. Ethan no querría que lo que ocurrió ayer volviera a repetirse», continué, esperando que mis palabras llegaran a él. Para mi sorpresa, me miró, y por primera vez vi una chispa de comprensión en sus ojos. «Tienes razón, Bella», dijo finalmente. «Me equivoqué, pero también debes entender que no es fácil para mí. Estoy acostumbrado a vivir bajo mis propias reglas, y a veces me cuesta adaptarme a las nuevas». Su confesión me tomó por sorpresa.
Era la primera vez que mostraba una pizca de sinceridad. Sentí que tal vez, finalmente, estábamos logrando algún progreso en nuestra relación. Entiendo que te resulte difícil, le respondí con empatía. Pero si trabajamos juntos, podemos encontrar un compromiso. No quiero ser tu enemiga, Juan. Quiero ayudarte como cualquier madre ayudaría a su hijo, le dije con un tono lleno de sinceridad. Juan asintió lentamente, y en sus ojos pude ver un destello de aceptación. De acuerdo, dijo. Intentémoslo. Esa pequeña victoria me dio esperanza. Sentí que habíamos dado un paso en la dirección correcta, pero lo que no podía imaginar era que aún tendríamos que enfrentar más pruebas. Esa misma noche, cuando ya me estaba preparando para dormir, escuché ruidos provenientes del salón. Bajé las escaleras y vi que Juan había vuelto a traer amigos a casa, aunque esta vez no había música ni alboroto. Solo estamos jugando a la consola, me explicó cuando le pregunté qué estaba ocurriendo. No es una fiesta, no te preocupes. Aunque me sentía molesta, no era el momento para un nuevo conflicto. Así que simplemente suspiré y le pedí que se comportaran con tranquilidad. Juan asintió y yo regresé a mi dormitorio. A pesar de mis preocupaciones, logré conciliar el sueño. A mitad de la noche, me despertó una sensación extraña. Abrí los ojos y vi a Juan de pie en la puerta de mi habitación. Parecía desorientado y algo asustado. «Juan, ¿qué pasa?» «Component placement», le pregunté, tratando de no levantar la voz. Se acercó lentamente, con la cabeza baja. «Bella, perdóname por todo. No quería hacerte daño», dijo con un tono lleno de arrepentimiento. Lo miré, sorprendida por sus palabras. «Está bien, Juan. Lo importante es que entiendas que no soy tu enemiga», le respondí con calma, sintiendo cómo la tensión entre nosotros comenzaba a disiparse. Juan se sentó al borde de mi cama, con los ojos llenos de confusión y angustia. «Solo quiero que todo esté bien», me confesó en voz baja. «Quiero que podamos vivir en paz». En ese momento, me di cuenta de que finalmente habíamos establecido un vínculo verdadero y que ese era un paso importante para construir una relación de confianza. Hablamos durante un buen rato y pude sentir cómo la tensión de los últimos días comenzaba a desvanecerse lentamente. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo sentido de esperanza. Nuestra conversación de la noche anterior parecía haber abierto la puerta a una posible reconciliación, y estaba decidida a hacer todo lo posible para mejorar nuestra relación. Cuando bajé a desayunar, escuché a Juan descender las escaleras. Parecía más tranquilo de lo habitual y en sus ojos ya no había rastro del desafío que había visto tantas veces antes. «Buenos días, Juan», le dije con una sonrisa. «¿Cómo dormiste?» «Buenos días, Bella». «Dormí bien, gracias», me respondió mientras se sentaba a la mesa. Comimos en silencio, pero esta vez no fue un silencio incómodo, sino uno reconfortante, como si ambos estuviéramos empezando a construir un entendimiento mutuo. Después del desayuno le sugerí a Juan que saliéramos a dar un paseo. Aceptó, y juntos fuimos al parque más cercano. Durante el paseo, hablamos de todo un poco. Juan me contó sobre sus planes para el futuro y cómo quería avanzar en su carrera. Yo, por mi parte, compartí algunos de mis pensamientos y consejos. Fue la primera vez que realmente hablamos como una familia, y comencé a ver en él no solo a un joven problemático, sino a una persona con sueños y ambiciones. «¿Sabes, Bella?», Swing me dijo Juan en un momento, mientras nos deteníamos junto a un estanque. «Nunca pensé que podría hablar contigo de esta manera, tan abiertamente». «Yo tampoco, Juan», le respondí con sinceridad. «Pero me alegra que tengamos esta oportunidad. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte». Juan asintió, y continuamos nuestro paseo en silencio, disfrutando de la tranquilidad del parque. Al regresar a casa, sentí que habíamos dado un gran paso adelante en nuestra relación. Sin embargo, esa noche ocurrió algo que me hizo dudar de nuestro progreso. Después de la cena, Juan propuso que tomáramos una copa de vino. Me sorprendió su propuesta, pero acepté, pensando que era una buena manera de seguir acercándonos. Preparamos la cena juntos,
y todo parecía ir de maravilla. Juan estaba atento y cariñoso, y su mirada reflejaba un interés genuino. Después de la cena, jugamos a algunos juegos de mesa y pasamos un rato agradable, pero en un momento dado me sentí cansada y decidí irme a dormir. Cuando ya me encontraba en la cama, a mitad de la noche, me despertó un ruido extraño. Abrí los ojos y vi a Juan de pie en la puerta de mi habitación. Parecía preocupado y desconcertado. «Juan, ¿qué pasa?» «Component placement», le pregunté, incorporándome en la cama. «No puedo dormir, Bella», me respondió con voz temblorosa. «Necesito hablar contigo». «Claro, dime», le respondí sintiendo una creciente preocupación. «Tengo miedo de que nunca podamos tener una relación normal», me confesó. «Quiero que todo esté bien, pero siento que no lo estoy logrando». Sus palabras me conmovieron profundamente. Pude ver cuánto deseaba cambiar la situación, pero se sentía impotente. «Es normal tener miedos y dudas, Juan», le respondí con empatía. «Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Creo que podemos lograrlo». Juan asintió, aunque su rostro seguía reflejando preocupación. «Gracias, Bella. Tienes razón. Solo quiero que todo salga bien», me dijo mientras se levantaba para regresar a su habitación. «Y lo conseguiremos, Juan. Lo superaremos», le respondí con una sonrisa. Esa noche, me quedé despierta durante mucho tiempo, reflexionando sobre nuestra conversación y lo importante que era seguir trabajando en nuestra relación. Los días siguientes transcurrieron en relativa calma. Juan se esforzaba por ser más cortés y considerado. Y yo también puse de mi parte para mantener la paz en nuestra convivencia. Aunque ambos evitamos hablar de los conflictos pasados, comenzamos a enfocarnos en el presente. Poco a poco empecé a creer que nuestra relación realmente podía mejorar. Una noche, cuando Ethan volvió a salir de viaje de negocios, Juan me propuso organizar una cena familiar. Acepté con alegría, ya que sentí que era una oportunidad más para seguir fortaleciendo nuestro vínculo. Preparamos la cena juntos, riendo y compartiendo historias. Fue una velada agradable, una que, aunque parecía ordinaria, significaba mucho para ambos. Después de la cena, Juan sugirió que tomáramos una copa de vino, y aunque al principio dudé, decidí aceptar. Pensé que eso nos ayudaría a acercarnos aún más. Estábamos sentados en la sala de estar, conversando y disfrutando del momento. Juan parecía relajado y feliz, lo cual me alegraba mucho. «Gracias, Bella. Siempre has sido amable conmigo, incluso cuando no lo merecía», me dijo levantando su copa. «Solo quiero que seamos una verdadera familia, Juan», le respondí con una sonrisa. La noche transcurrió tranquilamente y pronto me sentí cansada. Me despedí de Juan y me fui a la cama. Mientras me acostaba, pensaba en cuánto habían cambiado las cosas entre nosotros en las últimas semanas. Tenía la esperanza de que, finalmente, todo estuviera mejorando. Sin embargo, a mitad de la noche, me despertó una extraña sensación. Abrí los ojos y vi a Juan de pie en la puerta de mi habitación, su rostro tenso y preocupado. «Juan, ¿qué pasa?» «Component placement», le pregunté, intentando controlar mi creciente ansiedad. «Bella, necesito mostrarte algo», me dijo, acercándose lentamente. «¿Qué es?» «¿Logramos?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Me extendió su teléfono y en la pantalla vi que se reproducía un video. Al principio no entendía lo que estaba viendo, pero en cuanto capté de qué se trataba, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Qué significa esto, Juan?», Zrenia pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a aflorar. «No quería que esto sucediera», dijo con la voz temblorosa. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien después de todo lo que pasó». Pero las cosas se salieron de control. En ese momento, mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué había hecho esto? ¿Qué pensaba hacer con el video? Me sentía traicionada y humillada, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «Esto es inaceptable, Juan», le dije, luchando por mantener la compostura. «Confié en ti,
y has abusado de esa confianza. Lo sé, respondió bajando la mirada. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Por favor, perdóname, Bella. Haré lo que sea necesario para arreglarlo. Suspiré profundamente, intentando ordenar mis pensamientos. Sabía que nuestras relaciones estaban al borde del colapso, pero también comprendía que este podría ser un punto de inflexión. Hablaremos de esto mañana, le dije, sintiendo que no podía permanecer más tiempo en la misma habitación con él. Juan asintió y se marchó en silencio, dejándome sola. Me acosté nuevamente, pero el cansancio y las emociones me envolvieron como una ola. Era el desafío más grande que había enfrentado en mi vida, pero sabía que debía superarlo. No solo por mí, sino también por Ethan y por nuestra familia. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me sentía en una especie de neblina. Los recuerdos de la conversación con Juan la noche anterior pesaban sobre mi alma. Me levanté y me dirigí a la cocina, esperando que una taza de café caliente me ayudara a ordenar mis pensamientos. Juan ya estaba allí. Parecía cansado y abatido, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Buenos días, Bella», me dijo en voz baja, sin mirarme. «Buenos días», le respondí, sirviéndome una taza de café. Nos sentamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Trataba de comprender cómo podríamos seguir adelante después de lo que había ocurrido. ¿Sería posible reconstruir la confianza? ¿O el daño ya estaba hecho? Finalmente Juan rompió el silencio. «Bella, lo siento mucho. Sé que hice algo terrible, pero por favor, dame la oportunidad de arreglarlo», me dijo, con la voz llena de remordimiento. «Juan, no sé qué decir», le respondí, tratando de contener las lágrimas. «¿Entiendes lo grande que es esta traición?» «Sí, lo entiendo», me dijo mirándome directamente a los ojos. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que puedas volver a confiar en mí». Asentí, sintiendo que una pequeña chispa de esperanza se encendía en mi interior. «Está bien. Empecemos por que borres ese video ahora mismo», le dije con determinación. Juan sacó su teléfono y, sin decir una palabra, borró el video delante de mí. Sentí un pequeño alivio, pero sabía que este era solo el primer paso. Aún quedaba un largo camino por recorrer. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó con una mezcla de incertidumbre y miedo en la voz. «Quiero demostrarte que puedo cambiar. Quiero que me veas como un amigo, no como un enemigo». «Será un camino largo, Juan», le respondí, intentando ser sincera. «Pero si realmente estás dispuesto a trabajar en ello, yo también estaré dispuesta a darte una oportunidad». Juan asintió, y aunque ambos sabíamos que no sería fácil, sentí que, tal vez, había una posibilidad de que las cosas mejoraran. Ese día transcurrió en tensión, pero ambos intentamos comportarnos como si nada hubiera pasado. Por la noche, después de la cena, me sentía agotada. Decidí acostarme temprano y me dirigí a mi habitación. Sin embargo, al cerrar los ojos, no pude conciliar el sueño. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido y me preguntaba si realmente podríamos superar esta situación. ¿Cómo reconstruiríamos nuestra familia después de una traición tan grande? De repente, la puerta de mi habitación se abrió y vi a Juan entrar. Me incorporé rápidamente en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. «Bella, disculpa que te moleste, pero necesito hablar contigo», me dijo, acercándose lentamente. «Juan, no es el mejor momento. Hablemos mañana», le respondí, intentando mantener la calma. «Por favor, Bella, es importante», insistió. Suspiré y asentí, indicándole que se sentara al borde de la cama. «¿Qué sucede, Zrenia?», le pregunté, tratando de ocultar mi creciente preocupación. «Sé que, después de todo lo que ha pasado, te cuesta confiar en mí, pero quiero que sepas que realmente quiero cambiar», me dijo, con la voz temblando de emoción. «Lo entiendo, Juan, pero será un proceso largo. Tendrás que trabajar mucho para recuperar la confianza».
le respondí sinceramente. Juan asintió, y vi en sus ojos un destello de esperanza. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, y quiero que sepas que respeto y valoro todo lo que haces por nuestra familia, me dijo mientras tomaba mi mano. Sentí el calor de su mano y, para mi sorpresa, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era difícil, pero en ese momento comprendí que él realmente deseaba cambiar. Nos quedamos así, en silencio, durante un buen rato, y sentí cómo entre nosotros surgía un nuevo vínculo. Gracias, Juan. Creo que podemos lograrlo, le dije, sonriendo a través de las lágrimas. Yo también lo creo, respondió en voz baja. Esa noche, dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que en nuestra casa había esperanza para un futuro mejor. Después de esa conversación nocturna, sentí que realmente había empezado algo nuevo entre Juan y yo. Él se esforzaba por demostrarme que estaba dispuesto a cambiar, y veía en sus ojos un deseo sincero de corregir sus errores. Sin embargo, este camino no era fácil y sabía que aún nos esperaban nuevos desafíos. Al día siguiente, Ethan me llamó desde su viaje de negocios. Sonaba cansado, pero feliz de escuchar mi voz. Hola, Bella, ¿cómo van las cosas en casa? Zrenia me preguntó, claramente preocupado por nosotros. Todo va bien, Ethan. Juan y yo estamos trabajando en mejorar nuestra relación, le respondí intentando sonar lo más optimista posible. Eso es maravilloso. Espero que pronto todo vuelva a ser como antes, me dijo, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Después de hablar con Ethan, sentí un renovado sentido de propósito y determinación. Juan y yo continuamos nuestros esfuerzos por mejorar nuestra relación. Él pasaba más tiempo en casa, ayudándome con las tareas del hogar, e incluso me ofrecía su apoyo en algunas de mis actividades personales. Pude notar que se esforzaba sinceramente, y eso me daba esperanza. Una noche, mientras preparaba la cena, Juan se acercó a mí en la cocina. «Bella, ¿puedo ayudarte?» «Component placement», me preguntó, sorprendiendo con su oferta. «Claro, Juan. Agradezco tu ayuda», le respondí con una sonrisa. Preparamos la cena juntos y fue algo casi milagroso. Nos reímos, hablamos de varias cosas y por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos una verdadera familia. En un momento Juan se detuvo y me miró con seriedad. «Bella, quiero disculparme de nuevo. Sé que tenías razón y que tengo que trabajar mucho en mí mismo», dijo con una voz llena de sinceridad. «Juan, ya veo que estás cambiando. Lo importante es seguir adelante. Todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es cómo los corregimos», le respondí, poniendo una mano en su hombro. Juan asintió y continuamos cocinando en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Después de la cena, nos sentamos a la mesa para disfrutar de la comida y de la conversación. En ese momento, sentí que realmente estábamos construyendo algo positivo. Sin embargo, aunque todo parecía estar mejorando, sabía que este era solo el comienzo. Nos esperaban nuevos desafíos y uno de ellos no tardó en sorprendernos. Esa misma noche, Juan me pidió permiso para invitar a sus amigos a pasar la velada en casa. Dudé un poco, recordando los conflictos del pasado, pero decidí darle una oportunidad. «Claro, Juan, pero, por favor, respeten las reglas y no hagan mucho ruido», le pedí, intentando sonar firme pero comprensiva. «Gracias, Bella. Prometo que todo estará bien», me respondió con una sonrisa. Esa noche, sus amigos empezaron a llegar. Al principio, me sentía algo nerviosa, pero para mi sorpresa, todo estaba bajo control. La música estaba baja, y todos se comportaban de manera respetuosa. Decidí dejarlos disfrutar de la noche, y me retiré a mi habitación, confiando en que Juan cumpliría su promesa. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de renovación y determinación. La atmósfera en nuestra casa comenzaba a calmarse, pero sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Juan seguía mostrando su deseo de cambiar, y eso me daba la confianza que necesitaba para seguir adelante. Ambos sabíamos que la confianza
no se recupera de la noche a la mañana y que cada día era un paso más en el camino hacia la reconciliación. Esa mañana le propuse a Juan que pasáramos un día en familia. Decidimos ir al mercado juntos para comprar productos frescos y pasar tiempo juntos. Fue una buena decisión, ya que el simple hecho de caminar y hacer cosas en compañía siempre acerca a las personas. Paseamos por el mercado, eligiendo frutas y verduras, y noté cómo Juan se relajaba, disfrutando del momento. Me hablaba de sus planes para el futuro, sobre cómo quería encontrar un trabajo y ser más independiente. Lo escuchaba con atención y me alegraba de que comenzara a ver metas claras ante él. Después de regresar a casa, preparamos juntos el almuerzo. Juan me ayudaba en la cocina y la interacción fue tan natural y agradable que parecía que todos nuestros conflictos pasados estaban desapareciendo lentamente. Bella, quiero agradecerte por estar siempre ahí para mí y apoyarme, me dijo Juan cuando nos sentamos a la mesa. Estás haciendo un gran progreso, Juan. Estoy muy orgullosa de ti, le respondí, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de calidez. Esa noche, mientras limpiábamos la mesa, noté que Juan se volvía más abierto y confiado. Me contó recuerdos de su infancia, de cómo extrañaba a su madre. Sentí cómo entre nosotros se formaba un vínculo emocional profundo, algo que era importante para ambos. ¿Sabes, Bella?, logueó Juan con los ojos brillando de emoción. Nunca pensé que podría hablar contigo tan abiertamente. Gracias por estar aquí. Siempre estoy aquí para ti, Juan. Puedes contar conmigo, le respondí con una sonrisa. Con el tiempo, nuestra vida volvió a la normalidad. Juan encontró trabajo, se volvió más independiente y nuestra relación se fortaleció. Ethan regresó de su viaje de negocios y me alegraba ver cómo él y su hijo lograban entenderse mejor. Decidimos mudarnos a Madrid, donde comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas. Juan decidió quedarse con nosotros y juntos empezamos a construir un futuro más armonioso. Las pruebas que habíamos superado nos hicieron más fuertes y cercanos unos a otros. Cada día agradecía a la vida por habernos permitido superar todas las dificultades y encontrar finalmente la paz en nuestra familia. Nuestra historia se convirtió en un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza para un futuro mejor.